Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson y hoy vamos a ver cómo utilizar la librería Axios para hacer llamadas a un servidor web. En este caso va a ser el mismo servidor que creamos en las clases anteriores. Vamos al código. Bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a instalar Axios con npm i Axios. Podemos ver que en el package.json ya tenemos instalada la librería. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear en nuestro proyecto, simplemente como ejemplo, vamos a crear una nueva carpeta client, vamos a crear un archivo index.js y dentro de este índice lo que vamos a hacer es vamos a importar Axios de la misma forma que importamos todas las librerías. Y bien, ahora es donde podemos tomar varios caminos. Axios nos permite, tiene varios métodos de conveniencia para poder hacer directamente llamadas sin crear ninguna instancia. Lo único que podemos hacer es get, bien, y acá esto lo que nos permite es poner, por ejemplo, un URL. En este caso, lo que sería nuestro server local sería http://localhost 8080. Bien. Podemos pedir, por ejemplo, /user. Supongamos que queremos pedir un 234. Bien. Y al hacer esto, esta función nos va a devolver una promesa. Bien. Esta promesa es la que nosotros podemos capturar acá y decir, bueno, la respuesta. Con la respuesta de esta, lo que quiero hacer es imprimirlo en consola y decir, por ejemplo, datos del server. Ponemos la dije, respuesta. Ahí va. Entonces, bien, al hacer esto, nosotros lo que tenemos, por ejemplo, podemos probarlo diciendo, bueno, tenemos nuestro proyecto, vamos a hacer node source app.js, va a estar corriendo nuestro server y al mismo tiempo lo que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo- una nueva tabulación para hacer esto, una nueva pestaña, perdón, y acá vamos a hacer node client index y vemos que nos devolvió un objeto gigante. ¿Por qué devolvimos toda la respuesta? Bien, esto es todo el objeto que nos devuelve los datos del server. Como podrán ver, es un objeto enorme, pero podemos ver de que tiene muchas cosas. Tiene este status 200 y status OK, es lo mismo que nosotros veíamos en Insomnia acá arriba, como 200 OK. Bien, y podemos ver que hay cuestiones de configuración, hay headers o cabezales que se incluyen automáticamente, en este caso el tipo de contenido que estamos esperando. Eh, Acá también podemos ver los tipos que aceptamos y acá podemos ver que tenemos data. Bien, dentro de este objeto, nosotros lo que podríamos hacer para que sea más prolijo es directamente traer response.data. Bien, entonces si ahora volvemos a llamar, hacemos un clic, si volvemos a llamar al client, los datos del server, fíjense que es mucho más prolijo. De todas formas, con esto podemos ver el objeto que nos está devolviendo. Bien, esto se usa mucho para lo que es debugging o tratar de encontrar un problema. Bueno, normalmente uno puede imprimir el objeto JSON directamente en la consola y eso ya nos queda eh, listo para ver cuando tengamos que ver. Pero acá tenemos el data esencial que queríamos nosotros. Bien, perfecto. Entonces, ahora, esto fue para hacer un get. De la misma forma que hacemos un get, también podríamos hacer. eh, Me parece que antes de continuar, podemos también ver las otras formas de instanciar Axios o de instanciar la librería esta. Esta librería la podemos instanciar podemos utilizar los métodos get, que son de conveniencia, o podemos también eh, usar lo que se llama la API de Axios. Bien, para hacer la API
Para utilizar la API podemos hacer, por ejemplo, una función asíncrona acá, en la cual hacemos el request, ¿bien? Request quiere decir, bueno, una llamada, las llamadas normalmente se le llaman request. Esta llamada lo que podemos hacer es crear un objeto de configuración. ¿Bien? Este objeto de configuración va a recibir un método, en este caso va a ser un get, ¿bien? Y le podemos decir la URL. Fíjense que esto parece que es exactamente lo mismo, pero hay una diferencia entre hacerlo así y hacerlo de esta forma que yo hice acá abajo. Cuando lo hice de la forma que vemos acá abajo, yo lo estoy haciendo de una forma programática, pero me estoy obligando a siempre saber el nombre de la función que voy a hacer, a la ruta. En cambio, cuando creamos este objeto config, nosotros, con este config, supongamos que fuese un LED, ¿no? Yo podría cambiar el método, a que sea un post, por ejemplo. Entonces, con este objeto, lo que vamos a hacer es, vamos a poder guardar la respuesta, como la response, y vamos a poder hacer una wait a Axios con el objeto de configuración que tenemos acá arriba. Bien. Y vamos a poder hacer lo mismo que hicimos acá abajo, diciendo que queremos los datos del server. Bien. Lo que nos faltaría hacer ahora es make request, llamar a nuestra función. Bien. Cuando esto lo corremos, tenemos la misma respuesta. Bien. Pero la diferencia es que ahora este objeto de configuración se lo pasamos a la función de Axios, ¿bien? La función base que nos devuelve Axios, y esta configuración es, en cierta forma, podríamos decir dinámica, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo podremos utilizar esto es para mandar lo que serían los query params que vimos en el servidor. Si ustedes recordarán, dentro de las rutas hay una ruta de usuario que, eh, esta ruta, resuelve el name dentro del query param, ¿no? Lo que podríamos hacer ahora es, podríamos hacer así y sacar no solamente el name, sino, supongamos, el email también, ¿bien? Y devolver las dos cosas de la misma forma. Em, ambos los vamos a sacar de los parámetros de query. Recordemos que los parámetros query o de búsqueda son estos que tenemos acá arriba. ¿Bien? Y si nosotros quisiésemos eh, enviar acá el email, tendríamos que hacer así. ¿Bien? Entonces, supongamos que acá tenemos una arroba. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una arroba, este es un carácter especial. Entonces, si nosotros hacemos la llamada ahora, no me va a devolver nada porque tengo el servidor corriendo con la versión vieja. Supongamos, pero ven que acá hizo una arroba, un porcentaje 40. Eso es porque cambió la arroba por un carácter especial. ¿Bien? Como es un carácter especial, lo escapó. Esto se llama escapar los caracteres. Entonces, si yo ahora hago la llamada de vuelta, tengo eh, la arroba, si bien acá yo la mandé, acá me llegó como la mandé, cuando vemos, llegó un porcentaje 40, ¿no? De la misma forma, cuando nosotros queremos hacer una llamada, nosotros necesitamos la misma transformación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer acá? Para hacer ese tipo de llamadas, nosotros vamos a llamar a una librería, que es la librería URL, ¿bien? URL tiene dentro de sus funciones, supongamos un payload, ¿no? Digamos que nosotros queremos enviar, por ejemplo, el name, John, John, y supongamos que queremos ponerle un email, no sé, santex.com, ¿no?
En este objeto, lo que nosotros podemos hacer es, podemos llevar estos parámetros, bien, los vamos a querer mandar en nuestra URL, vamos a pedirle a este URL una, sería una clase, bien, que esta clase, ¿qué es lo que hace? Bueno, acá abajo pueden ver en lo que es la documentación, pero si ustedes le pasan un payload, este objeto, lo va a convertir en lo mismo que vemos acá abajo. Va a concatenar los parámetros con el ampersand y va a escapar cualquier carácter que no, cualquier carácter que en la URL no pueda ir. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos params? Nosotros podemos venir acá a user, ¿bien? Y ponemos signo de pregunta y vamos a utilizar la interpolación que hemos usado antes. ¿Bien? Y podemos ponerle ahí. ¿Mm? Como verán, estos parámetros, o sea, nosotros formamos el objeto primero y después lo llamamos. ¿Eh? Entonces, venimos acá, hacemos así y podemos ver que nos devolvió John y John Santex. ¿Eh? Y si vemos el server, está en este tab de acá, vemos que fue escapado correctamente con el porcentaje 40. ¿Eh? Bueno, eso es como un poco para ver cómo hacer llamadas GET. Creo que acá ya tenemos todas las llamadas que venimos haciendo. Ahora vamos a utilizar esto para hacer un post. Bien, ya hicimos un request acá. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar esto para hacer un post. Nosotros, si mal no recuerdo, teníamos un post creado acá en el cual mandábamos un name y un email. ¿Bien? Y nos devolvió un ID. Entonces, esto lo que vamos a hacer acá es vamos a utilizar el mismo payload, nada más que ahora en vez de convertirlo en parámetros para la URL, y en lugar de que sea un get, vamos a hacer un post. ¿Bien? Vamos a llamar a la URL user, y fíjense que es casi lo mismo, ¿no? Excepto que acá nosotros vamos a tener que mandarle, para poder enviar utilizando esta forma, nosotros necesitamos llenar el objeto data dentro de la configuración y esto va a hacer que cuando nosotros hagamos la llamada al server nos va a devolver, el servidor nos va a decir John, el email y el nuevo ID generado. Bien, podemos ver que este objeto de configuración normalmente no tiene mucha utilidad si uno no va, si uno no lo muta, no lo va cambiando, pero deja bastante prolijo qué es lo que se está por hacer. Bien. Recordemos también de que tenemos la posibilidad de hacer axios.post y enviar la configuración o directamente la URL, ¿bien? Con el payload, y esto también nos va a devolver lo mismo que lo que estamos haciendo acá. ¿Bien? Podemos ver que si vengo para acá, bien, claro, porque lo que pasó acá es que no tengo response, no estoy guardando la respuesta en ningún lado. Ahora sí. Eh, LR. Claro, está bien, tiene sentido. Lo que está pasando acá es que nosotros estamos dentro de una función asíncrona y tenemos que esperar a la llamada al servidor. Si no, no hay chance. Entonces ahora sí, cuando lo corremos, tenemos esa corrida ahí. Ahí va. Tenemos la ejecución completa. Bien. Bueno. De la misma forma que hacemos un post, podemos hacer un put. Bien. Con todas las mismas funciones que hemos hecho antes.
Podemos hacerlo así y después cuando hacemos la llamada nos va a decir que se actualizó John Santex. Bien, cuando vemos el server podemos ver que hizo un request a esta URL. Podemos hacer un delete también. Bien, delete de la misma forma que hemos hecho antes. Nos devuelve el adiós usuario 1345. Si vemos, el servidor también tiene la misma llamada. Pero lo interesante de lo que podemos agregar en Axios, que es bastante interesante, son los interceptores. ¿Bien? Estos interceptores nos van a servir para, por ejemplo, imprimir cada vez que se hace un request, cada vez que hacemos una llamada, hacer algo. Por ejemplo, lo que podemos hacer es axios.interceptors.request.use. Acá nos pide dos funciones. Bien, estas son dos funciones. Esto nos pide dos funciones. No las dice ahí. Una de las cuales va a ser qué hacemos cuando hagamos un request. Esto es antes de que sea enviado el request. Por ejemplo, podríamos hacer acá, por ejemplo, un console log eh, antes de enviar el request. ¿Cuál es la configuración que se estaba por usar? Bien. Y en el caso de que haya un error, si hay un request, también podemos acá, tenemos una función y podemos imprimir, supongamos, no sé. eh, bueno, por ahora vamos a rechazarla simplemente a decir, bueno, listo. Si hubo un error, que el error continúe hacia arriba. Bien, entonces cuando yo llamo a client acá, me dice que, bueno, ese es un problema porque está tratando de imprimir cancel token, está tratando de imprimirlo, pero fijémonos que acá tenemos todos los datos del riesgo que se está haciendo, ¿bien? No sé si hay algo interesante acá para enviar, pero esto es todo lo que se ha... acá podemos ver, por ejemplo, nombre, email, método, el URL. Nombre, email, fíjense que es parte del contenido que estamos enviando. Y acá están los headers, por ejemplo, también, ¿no? Entonces podríamos, un ejemplo, algo para enviar, podríamos hacer config.url, bien, y poner enviando a URL y tenemos, fíjense que ahora nos va a decir enviando request a un URL en particular. Ese cancel token, supongo que puede ser por eso. Mm, cancel token. Ese error es medio raro. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? También podemos utilizar la misma estructura para, por ejemplo, hacer algo cuando tenemos una respuesta del servidor. Bien, entonces todas las respuestas del servidor podemos hacer algo cuando el servidor nos devuelve un 200 o cuando el servidor nos devuelva cualquier otra cosa, ¿no? En los estatus de HTTP, 200 quiere decir de que estuvo todo bien, de que se pudo hacer el request, se pudo hacer la llamada, y cualquier otra cosa es o que hubo un problema o que hubo una redirección o que no se pudo traer, hubo un problema en el servidor también, nos puede decir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros, por ejemplo, queremos hacer, por ejemplo, si hubo una respuesta correcta, acá podemos hacer un console log llamada con éxito. ¿Bien?
Y en caso de que haya un error, podemos decir, podemos tener acá un error y supongamos hacer un imprimir. Tal vez el rico acá tiene que devolver la configuración. Ah, ok. Esa era una cosa. Y probablemente la respuesta acá también, claro, porque son interceptores. O sea, esto intervienen en la llamada de Axios, en su ciclo de vida de Axios. Y, ¿qué es lo que pasa? Antes de llegar, cuando nosotros hacemos un get acá y se llama la URL Axios por dentro lo que hace es antes de ir a buscar, antes de hacer esta llamada, intercepta este request, le pasa la configuración y esa configuración que devuelve acá es la que va a usar para hacer la llamada. Si nosotros no devolvemos la configuración, entonces la configuración queda vacía y no sabe eh, qué utilizar. En este caso nos estaba diciendo que el cancel token, cancel token estaba tratando de leer cancel token de undefined. La configuración era lo que era undefined. Bien. Y en el caso de la response es lo mismo. Una vez que llega la respuesta, nosotros acá podemos podemos modificar la respuesta y esa respuesta la tenemos que devolver. Una vez que devolvemos esa respuesta, es lo que después de esta función, al completarse todos los interceptors, devuelve acá como response y esa es la response que nosotros mostramos acá. Bueno, y con eso creo que podemos concluir cómo utilizar Axios. Creo que vimos cómo hacer cada uno de los requests, vimos un poquitito de troubleshooting al tratar de agregarle interceptors. Vimos que podemos hacer un get, un post, un put y un delete eh, utilizando esta librería y lo hicimos contra nuestro server. ¿Bien? Todas las llamadas siempre fueron contra nuestro server, el server que creamos en las lecciones anteriores. Bueno, espero que les haya servido y nos estamos viendo. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson y hoy vamos a continuar con los videos de Node.js. En este caso, lo que vamos a ver hoy es cómo instalar, cómo configurar y cómo usar un ORM. ORM quiere decir Object Relational Mapping. Bien, es una técnica de programación que mapea objetos con las tablas de una base de datos relacional. Bien, entonces no tenemos nos evita tener que escribir queries de SQL y tener que hacer todo, digamos, todo eso manual. Bien, bueno, vamos al código. Bien, en los últimos videos lo que vimos es que habíamos separado todo en diferentes carpetas. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a crear una carpeta nueva que se va a llamar config. Bien, acá vamos a guardar los datos de la configuración de la base de datos. Eh, y vamos a proceder a instalar vamos a instalar lo que sería las librerías, los módulos que vamos a estar usando. Eh, Creo que acá teníamos, sí, no, ahí, y ya tenemos el proyecto. Bien, bueno. Lo primero que vamos a hacer es hacer un npm install de Sequelize, que va a ser el módulo, la librería que vamos a usar para hacer el mapeo. Bien. Vamos a usar Sequelize y también vamos a usar SQLite para demostrar cómo se conecta una base de datos. SQLite, tómenlo como una base de datos en memoria, bien, no es una base de datos para producción, no es para subir una aplicación y dejarla en eso, porque una vez que la aplicación se cae o deja de estar corriendo, el SQLite remueve los datos que fueron guardados, bien. De la misma forma que la otra vez, vamos a ver que nos agrega
disculpen, vamos a hacer package.json directamente. Lo que vamos a ver es que acá tenemos SQLite instalado con la versión de SQLite y SQLite 3. ¿Bien? Bueno, eso ya nos deja con las librerías instaladas. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a continuar creando la configuración de la base de datos. Bien, la configuración de la base de datos, vamos a ir acá a config, vamos a poner new file, vamos a crear dbconfig. Este archivo lo que va a tener es, lo primero que vamos a requerir acá es traer a SQLite, bien, los vamos a traer con el require desde la librería SQLite, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a definir este objeto SQLite, bien, en minúscula. Fíjense que acá arriba lo que vamos a hacer es vamos a tener una clase, bien, y acá vamos a decir new SQLite, bien. Fíjense que esto tenemos la documentación como todo, que le podemos pasar unas opciones y con esas opciones vamos a tener una conexión a la base de datos. ¿Bien? En este caso, lo importante, lo primero que vamos a configurar es el dialect o el dialecto, qué lenguaje tiene que hablar básicamente SQLite para comunicarse con la base de datos. En este caso es SQLite. Y el storage, en este caso, que nos dice, bueno, eh, dónde guardar la base de datos. En este caso no va a ser una base de datos de memoria, la vamos a usar directamente con un archivo. ¿Bien? Entonces cuando este archivo se borre, si ustedes quieren borrar toda la base de datos, simplemente se borra acá. Tampoco es algo que pueda llegar a producción, ¿no? Como siempre, hacemos un módulo export y exportamos lo que queremos que sea público del módulo y ya tenemos nuestra configuración a la base de datos. ¿Bien? Después lo que vamos a hacer es, como habíamos creado varias carpetas, una de las carpetas que habíamos creado era models. ¿Bien? Vamos a hacer un user, en este caso, vamos a crear nuestro user. ¿Bien? Lo primero que tenemos que hacer acá es, tenemos que traer, en realidad, dado que vamos a usar un ejemplo que ya tengo acá, lo que vamos a hacer es vamos a traer directamente todo acá. ¿Bien? Y lo que tendríamos que agregar es el módulo export de user, ¿no? Porque lo que queremos exportar es el usuario. Perfecto. Bien, vamos a ver qué es lo que hicimos acá, porque por ahí queda un poco complejo. Este SQLite no lo necesitamos acá. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos, ya lo utilizamos acá para crear la configuración a la base de datos. Bien, entonces esto exporta esa instancia, bien, piensen en SQLite como la conexión a la base de datos, todo lo que es este ORM, toda esta librería que nos va a permitir crear este mapeo entre base de datos y nuestros modelos. Y acá estamos creando el modelo propiamente dicho. ¿Bien? Bueno, entonces lo que estábamos viendo es que para definir el modelo, nosotros creamos este, esta variable acá y esta constante la definimos con, llamamos a SQLite, le decimos .define y le decimos el nombre del modelo y le pasamos cada uno de los atributos que va a tener ese modelo, ¿no? Pensemos que acá estamos definiendo el usuario, qué atributos va a tener y cómo van a ser esos atributos en la base de datos. En este caso, nombre y apellido van a ser strings que no permiten nulls, no permiten valores indefinidos. Se tiene que sí o sí haber un nombre y un apellido. Email es lo mismo, solamente que se le agrega que tiene que ser único. ¿Bien? En el registro de los otros usuarios, el email tiene que ser único. No pueden haber dos emails repetidos. Y también podemos definirle, por ejemplo, validaciones. Estas serían validaciones a nivel del modelo. Entonces, estas validaciones se tienen que cumplir sí o sí. Si no, ese usuario no se puede guardar en la base de datos. ¿Bien? Y definimos un password también porque habíamos definido que los usuarios tenían password. Exportamos ese módulo. ¿Bien? Acá ya tenemos, exportamos esa constante. Acá ya tenemos definido cómo van a ser los usuarios en nuestro modelo. Bien, creamos el típico index para llamarlo e exportarlo. Lo podemos hacer así.
Antes de levantar nuestro servidor, vamos a ver primero cómo definimos las rutas, ¿no? En nuestras rutas, acá para el usuario, nosotros definimos esta función, ¿bien? Este callback. Este callback es síncrono, ¿bien? Entonces, acá no pueden haber llamadas asíncronas. Si hay llamadas asíncronas, entonces no, simplemente la ejecución va a continuar a la siguiente línea y no va a esperar a que se terminen de ejecutar. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer que async, ¿bien? Vamos a ponerle async acá para decirle que esta es una función asíncrona y le vamos a decir que tiene que esperar a nuestro servicio de create user, ¿bien? Ya que estamos, vamos a cambiar un poco acá, vamos a ya definir alguno de lo nuevo que tenemos como nombre y apellido, ¿bien? Y vamos a mandar esto mismo como los argumentos que mandamos de nuestro usuario, ¿bien? De la misma forma que ya vimos el try catch antes, acá también vamos a hacer un try catch. Vamos a, vamos a ver si nuestra respuesta realmente fue exitosa. En el caso de ser exitosa, nosotros lo que queremos hacer acá es decir, bueno, respondo con un status 201, que sería el código para marcar que un objeto fue creado. ¿Bien? Con eso, con ese status code, lo que uno le dice en HTTP es, en lo que es el protocolo, dice acá se creó una nueva entidad. ¿Bien? Y vamos a decirle que el JSON por ejemplo, acá podremos cambiar esto y ponerle new user, porque es un usuario nuevo, y le podemos poner eso. ¿Bien? Ahora, si hubo un error, nosotros estamos creando una API, ¿no? Entonces lo que es interesante acá es que devolvamos un JSON. Entonces vamos a poner status, y en este caso vamos a poner por ejemplo, un 500, ¿no? Si hay un error, cualquier tipo de error, y le decimos JSON y vamos a decirle, bueno, cuál es el mensaje del error. En este caso le vamos a poner el mensaje que tenga este error que tiramos acá. ¿Bien? Como podemos ver, ya nuestras rutas empiezan a tomar una forma distinta a la que habíamos planificado al principio. Pero fíjense que con este post, si nosotros ahora vamos a... ¿Qué pasa? Acá nosotros habíamos definido una función asíncrona, ¿no? Yo ahora la cambié para que esto... Disculpen. Bien. El problema que tenemos acá, rápidamente, es que nos falta la S. Es bastante importante porque si no después vamos a tener este error en el cual create user is not a function. Bien, ahora que nuestro provider realmente exporta la función create user, podemos hacer de que nuestra llamada en el servicio ya sea async ahora la función, bien, y podamos hacer una wait, podemos esperar la respuesta de llamar a nuestro provider, bien, la forma correcta sería definiendo user provider, trayéndolo así, guardándolo en un objeto y después llamando a la función de esta forma, user provider.create user, con los parámetros del usuario. Bien, entonces ahora lo que hacemos es ejecutamos node. Venimos acá y tenemos nuestro primer mensaje realmente viniendo desde la base de datos. ¿Bien? Que es lo que nos está diciendo bastante críptico, pero nos está diciendo, más o menos tenemos una idea de que first name, last name y password no pueden ser nulos. Bien, vamos a ver bien cómo quedó nuestro modelo definido, porque eso parecen ser las definiciones que teníamos antes. Este archivo no estaba guardado, por ahí está bueno siempre asegurarse de que todos los archivos bien estén todos guardados. Entonces agarramos, hacemos así y ahora volvemos a correr la aplicación y tenemos la llamada en la cual nos dice que apellido no puede ser null ni tampoco el password. ¿Bien? Entonces ahora podemos completar nuestra llamada diciendo bueno, voy a hacer un poco autorreferencial. Y podemos poner, simplemente para ver el mensaje de error de que el password no puede ser nulo, vamos a poner acá, por ejemplo, password ASD.
Bien, entonces ahora vamos a poder mandar esto y nos va a decir que no existe una tabla llamada users. Bien, ahí vamos a ver por qué este es el problema. Bien, antes de arreglar este problema, lo primero que quiero que vean es que SQLite ya nos tira en la consola, nos dice que trató de ejecutar insert into users y con los datos que nosotros le mandamos. Bien, bastante interesante porque esto es justamente lo que nosotros queríamos. Queríamos que nos haga el SQL automáticamente. Lo que nos está faltando es inicializar la base de datos propiamente dicho, ¿no? Esto es algo que lo podemos hacer en nuestro dbconfig. Y lo que hacemos acá en este try es, hacemos una wait de SQLize.authenticate. Vamos acá, hacemos un console log, pongamos por ejemplo conexión a la base de datos establecida. Bien, una vez que nos conectamos a la base de datos, lo que vamos a hacer es, antes de esto, vamos a traer nuestro usuario. ¿Bien? Este user que nosotros creamos, lo creamos dentro de models. ¿Bien? Entonces, este usuario que nosotros trajimos acá, nosotros lo que queremos hacer ahora es decirle a SQLize que lo sincronice. También tenemos que hacer una wait de esto. Sync de nuestro modelo. Bien. Entonces acá le ponemos force, por ejemplo, false. Esto es podemos ver que force acá nos dice que si nosotros le ponemos true, cada vez que se inicie cada vez que se inicie la aplicación, vamos a estar borrando todos los datos que hay. Bien, que no es lo que nosotros queremos. Bien, entonces nosotros trajimos acá user. De hecho, esto creo que estaría mejor traerlo directamente acá. Y si en el caso va a haber algún error, vamos a hacer que en la consola nos diga .error. Vamos a decirle que hubo un error al inicializar la base de datos. Bien. Con esto ya tenemos una función que ahora nosotros queremos exportar no solamente SQLite, sino initializeDB también, nuestra función. Y ahora vamos a necesitar ir a nuestra app, ¿bien? La app que teníamos en Express. Vamos a traer, vamos a acá, esto lo podemos poner acá abajo. Y primero siempre está bueno tener los imports y después este tipo de definiciones. Lo que vamos a hacer es vamos a traer nuestra función desde config.config, nuestra función de initialize. Primero esto está bueno que esté a la misma altura que el resto. Config. Tenemos que traer directamente dbconfig acá. dbconfig, config. Ok. Y ahora sí el autocomplete nos va a poner initializeDB. Bien. Esta función de initializeDB necesitamos llamarla en algún punto, ¿no? En particular, lo tenemos que llamar, está bueno llamarla antes del listen. Bien. Entonces, si la queremos llamar antes del listen, lo que podemos hacer acá es, podemos hacer una función, bien, esto es una función anónima, hacemos que se llame y ponemos initializeDB y después le decimos a la aplicación que corra en este puerto. Bien. Bien, lo que nos estaba pasando es que automáticamente el linting nos sacó la función, pero nosotros queremos que toda esta función anónima sea ejecutada.
Bien, esa función es ejecutada y ahí se llama a la base de datos. Entonces ahora, si ponemos a correr, tenemos que no solamente tenemos nuestro Hello World, sino que tenemos la conexión a la base de datos establecida, se crea, se busca si hay usuarios, si existe la tabla de usuarios, y acá se crea si no existe. Bien, entonces ahora, si nosotros ponemos guardar, tenemos por fin nuestro 201 created, en el cual tenemos nuestro usuario ya en la base de datos. Bien, si nosotros vemos acá, tenemos que se hizo un request a barra user y que se insertó en la base de datos. El archivo que tiene la base de datos es este y no, bueno, es un binario, así que no lo vamos a poder abrir, pero ahora vamos a hacer, vamos a poder ir a buscar ese usuario. Bien, bien. Ahora vamos a continuar, pero antes de continuar con con buscar un usuario, les quiero mostrar de que si yo trato de crear otro usuario de vuelta, bien, estoy teniendo un error. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Porque dijimos que el email tenía que ser único. Entonces, si yo llamo con un email distinto, acá tenemos un segundo elemento con el email distinto. Pero si lo trato de crear de vuelta, vuelvo a tener un validation error. Bien, estos son los errores que podemos ver cuando interactuamos con SQL, perdón, con SQLite, ¿no? Nosotros acá simplemente estamos tirando los errores para arriba y no los estamos trabajando. Ya lo vamos a ver eso. Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregar la función. Nosotros tenemos una función acá que es getUser, ¿bien? GetUser con el ID. Nosotros querríamos de que si decimos getUser1, nos traiga el que creamos inicialmente. Actualmente no lo hace y para eso necesitamos que nuestro provider tenga una función que sea getUser, por ejemplo, que lo que va a tener acá va a ser un ID. Este ID vamos a copiar la estructura porque va a ser bastante parecida. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a usar una función que se llama find1, ¿bien? Find1, con el ID que le pasamos, ¿bien? Entonces esto podemos hacer que directamente, podemos hacer así, devolver esto. Ahora podemos ir al servicio que teníamos getUser y hacer de la misma forma que hicimos acá, solamente que en vez de llamar a create, hacemos getUser. ¿Bien? Esta pasaría a ser ahora una función asíncrona, así que acá le ponemos el async, porque si no la wait no nos deja. Y nos fijamos que en la ruta, acá de usuario, estemos llamando al nosotros el post, fíjense que lo teníamos de una forma distinta a como tenemos el getUser, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, si nosotros lo dejamos así, no va a ser asíncrono, ¿no? Entonces queremos hacerlo de la misma forma que hicimos esto. Ponemos async, tenemos un user ID, este user ID viene en la ruta, ¿bien? Es este uno que tenemos acá. Eso es lo que estábamos haciendo con el dos puntos user ID. Y vamos a hacer de que vamos a traer esto de la misma forma que lo trajimos acá. Vamos a hacer así. Vamos a pegar esto, solamente que acá vamos a hacer getUser, ¿bien? Con el user ID que nos mandaron. Entonces, le vamos a cambiar el nombre de esto a user, ¿no? Y vamos a borrar esta parte de acá. Cualquiera sea el error, cualquiera sea el estatus, ya sea por traer el usuario o por tirar un error, vamos a tener un manejo de lo mismo. Bien, guardamos, matamos nuestra aplicación, la volvemos a correr y hacemos un send, user is not, y nos tira user is not defined. Esto es porque acá le pasamos cualquier cosa. Bien, vamos a poner la ID acá, perfecto. Y ahora sí, matamos la aplicación, la volvemos a levantar, hacemos un send y nos dice que getUser no es una función. Ah, claro. Eh, user provider, getUser, claro.
está bien, nos está faltando exportar esta función también. Bien, bastante fácil de corregir estos errores. Vamos a correr la aplicación de nuevo y vamos a darle a correr. Claro, está bien, porque find one tiene que ser, sí o sí hay que pasarle una función. Claro, no, esto es find one, no va a funcionar, sino que tiene que ser find by PK, porque es la primary key, ¿bien? En este modelo, nosotros le estamos pasando un ID, el ID no está acá, pero de todas formas se está creando una clave primaria y esa clave primaria es la que queremos usar en este caso. Si no, tendrían que ser opciones de búsqueda que ya lo vamos a ver. Pero ahí estamos. Entonces ahora hacemos ahí y ahora sí debería traer exactamente. Bien, habíamos creado un segundo, así que el segundo también está acá. Si tratamos de traer tres, vamos a tener un error o un null. Interesante. No nos tiró un 404. Eh, pero bueno, no importa. Acá ya tenemos el ID. Bien, esto básicamente acá nos dio un null. Esto devolvió un null y no hubo ningún problema. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, tratar eso, podríamos hacer if. Esto le podríamos poner user, ¿no? Acá, si hay un usuario, devolvemos ese usuario. Bien. Si no, tiramos un error. Podemos tirar acá un new error, por ejemplo, ¿no? Usuario no encontrado. Bien, entonces si ahora matamos esto, volvemos acá y buscamos el 3, nos tira un error que dice usuario no encontrado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta es la capa de datos del provider, o sea, la capa que está más cerca de los datos o de cómo los datos se guardan, es la que nos está diciendo que el usuario no es encontrado. Bien, toda la parte de arriba solamente maneja, perdón, solamente la parte de acá arriba maneja los errores de una forma en la que, bueno, sabe qué devolverle a la API. Bien, ahora vamos a hacer este de acá para ver cómo buscar por ciertos valores. Bien, si queremos buscar por algo en particular, lo que podemos hacer es, y esta vez el, vamos a empezar desde la ruta hacia nuestro provider. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a sacar name e email desde la query. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, vamos a hacer un try, nada más que acá vamos a poner, por ejemplo, un nuevo método que se llame eh, get users. Bien, y acá le vamos a pasar unas options. ¿Mm? Vamos a hacer que esta función sea síncrona también. Y lo que vamos a devolver acá va a ser una lista de usuarios. ¿Bien? Si hay algún error, vamos a devolver eso y lo que vamos a hacer es que estas opciones de acá se construyan a partir del email o el nombre, depende cuál esté. Bien, entonces, para hacerlo más simple, lo que vamos a hacer, vamos a mandar las dos. Vamos a mandar name e email. Email. Recuerden que esta forma de escribir los JSON es igual a hacer esto, ¿no? Por eso se abrevia de esta forma. Por eso es importante saber los nombres que le van a poner a las variables para que si quedan igual que el atributo que se va a mandar en el JSON, quede muy legible, porque esto queda bastante bien. Entonces vamos a devolver acá los usuarios, vamos a hacer de que nuestro servicio tenga un getUsers, ¿bien? Entonces nos vamos a nuestro servicio de users acá, teníamos getUser, ahora vamos a tener uno nuevo que se llame getUsers, que es igual a una función async que recibe unas options. Eh, bien, acá
Estoy- no nos olvidemos de exportarlo porque se parece ser el error que siempre tenemos. Get users. Esto se lo vamos a pasar de la misma forma que hicimos acá al provider, porque es el provider que tiene que saber qué hacer con estas options. En estas options básicamente vamos a tener un objetito con cada uno de los de las cosas que queremos buscar, en este caso el nombre o el email. Y en el user provider vamos a hacer de nuevo, vamos a exportarlo. Lo primero que hacemos va a ser exportarlo. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer get users. Acá vamos a tener options. ¿Bien? Y acá vamos a usar un find all. ¿Bien? Fíjense que find all, acá a la derecha tenemos la documentación. Find all nos dice que si le pasamos un objeto que tenga un where, nos permite nos permite buscar por esos atributos. Fíjense que los atributos, si nosotros hacemos, fíjense, vamos a ver una cosa acá bastante interesante. Vamos a hacer find all. Y por lo que nos dice la documentación, si nosotros le mandamos options directamente, ¿qué es lo que va a pasar? Users, si hay users, devolvemos los usuarios. No se encontraron usuarios. Ese criterio de búsqueda, ¿no? Vamos a guardar acá. Vamos a correr la aplicación. Bien. Y vamos a usar, esto era getID. Acá teníamos dos, ¿no? Teníamos las dos cosas ya seleccionadas. El nombre y el email. Bien, si nosotros tratamos de buscar, nos encuentra, nos trae este usuario. ¿Qué es lo que hizo? Buscó que el nombre, o sea, que tenga name Nelson e email este. El problema es que nosotros acá no le pasamos el where. ¿Está bien? Claro, acá lo que tenemos que hacer en realidad es pasarle el where, ¿no? Esto era lo que yo quería hacer. Ahí está. Where options. Esto es lo que quería que viéramos. Y yo grabo acá. Reinicio la aplicación. Y hago una búsqueda, me debería decir de que no existe name. Exactamente, eso quería ver. Que nosotros tenemos que hacer de que esto coincida con nuestra definición, ¿bien? Del modelo. Entonces, lo podemos hacer varias formas. Podríamos hacer de que, por ejemplo, la ruta de user acá defina de forma diferente estos atributos, o podemos ponerle de la misma forma que nosotros lo guardamos. Cuando nosotros creamos, nosotros le pusimos nombre. Entonces podemos ponerle nombre directamente acá. ¿Bien? Entonces nombre, y esto va a ser de que cuando batemos la aplicación, hacemos de nuevo y busquemos, si nosotros acá arriba cambiamos por nombre, bien, ¿qué es lo que pasó acá? Nosotros buscamos y no pudo encontrar nada que tuviera las condiciones que nosotros le dimos. Si nosotros ponemos acá Lala, sí tenemos un mail, porque recuerden que el primero lo creamos con ese email. Si ponemos dos acá, podemos encontrar el usuario. Pero si nosotros ponemos solamente el nombre Nelson, no vamos a encontrar nada, porque, bueno, ahí nos está diciendo que email tiene undefined. Acá lo que podemos hacer es podemos hacer de que email no, si no tiene un valor, no se mande. Ahí vamos a hacer una sanitización de eso. Pero por ahora dejemos email acá como algo que puede estar. Entonces, si mandamos algo, nosotros queremos que por lo menos nos traiga los que encontramos con Nelson, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, para hacer eso, acá en el where, en las opciones, lo primero que vamos a tener que hacer es traer este operador de Sequelize. Bien, hacemos op require Sequelize. Y acá lo construimos así. Decimos el where, un objeto que tenga op or y las opciones. Bien, entonces acá le decimos que por defecto el where, todo lo que le mandamos, todo el objeto ese,
el objeto de opciones, en este caso nombre, email, lo toma como un operador AND. Quiere decir de que tiene que satisfacer todas las condiciones. Cuando nosotros le pasamos este operador, le estamos diciendo que tiene que satisfacer al menos una. ¿Bien? Entonces, si nosotros guardamos esto, reiniciamos el servidor, ¿bien? Y enviamos de nuevo, vamos a tener que nos trajo todos los que tienen Nelson. ¿Bien? De la misma forma, si nosotros ponemos acá Nel, pero ponemos Lala, nos va a traer todos los que tengan el mail. ¿Bien? Una cosa que tenemos mal es que nuestra ruta sigue devolviendo 201. Acá, 201 en realidad quiere decir que se creó, no que se respondió correctamente, ¿no? Fíjense que arriba dice created. Acá dice created, pero no es correcto porque no creamos nada. Normalmente los get no crean nada. De hecho, sí, nunca tienen que crear nada porque estamos haciendo una query. Esto es una búsqueda nada más. Bien, nunca el sistema se ve afectado por una búsqueda. En cambio, en el post sí cambiamos el estado del sistema. Entonces podemos crear la 3, podemos buscar el usuario con ID 3 o podemos buscarlo a través del nombre. Bien. Bien, ahora vamos a continuar con el put, que en este caso tenemos una combinación de lo parecido a lo que es el get, en el cual nos llega el ID por la ruta y en el cuerpo nos llega los datos que queremos mandar. Vamos a copiar esto que tenemos acá. Vamos a cambiar esto por Raúl y vamos a cambiar el password, supongamos, ¿no? Lo vamos a hacer sobre el 1. Esto, si nosotros lo tiramos, nos devuelve solamente lo que teníamos, así que vamos al código. En el código vamos a empezar de la misma forma que empezamos antes, vamos a empezar desde el put. Fíjense que tenemos user ID acá y sacamos del body. Esto podríamos hacer una combinación de lo que hicimos acá, porque es muy parecido, solamente que lo vamos a hacer así. Vamos a llamar a un update con el user ID que nos pasaron y estos parámetros acá. Bien. Y desde acá, de nuevo no es un created, vamos a devolver un 200 acá. Y esta función tiene que ser async para que nos permita hacer la llamada con el await. Tenemos que hacer que nuestro update también sea async. Bien, acá vamos a hacer de la misma forma que hicimos con esto. Vamos a llamar a nuestro provider con update user. Bien, y le vamos a pasar un ID y el usuario. Y vamos a ir a nuestro provider, en el cual todavía no tenemos nada definido, pero vamos a hacer update user. Bien. Vamos a definirlo acá de forma muy similar a esto que hicimos acá. Vamos a hacer update user. Bien. Update user, más allá de las opciones del usuario o los datos del usuario, tiene un user ID, que es el primer parámetro. Y lo que vamos a utilizar acá es la función update. De la misma forma que les mostré antes, acá pueden ver qué es lo que recibe update. Lo que nosotros vamos a cambiar es, vamos a cambiar todo lo que nos manden en las opciones. Bien. Entonces, acá tenemos que crearle creo que el primer objeto son las user options, básicamente qué es lo que queremos cambiar del modelo. Y ahora es donde podemos mandarle las opciones, que es muy similar a lo que hicimos acá, en GetUser. Bien, acá nosotros vamos a querer mandar en las opciones qué filas queremos cambiar. Nosotros queremos cambiar las filas que tengan un ID igual a user ID. Bien,
Y otra opción que está a la altura de where es returning. Eso nos va a decir si queremos devolver o no las filas actualizadas. Bien, acá podemos ver returning true, que es, nos dice solamente va a devolver las filas actualizadas. SQL es lo que hace este update es nos devuelve, fíjense que nos devuelve, si tenemos returning true, nos devuelve el objeto, pero lo hace en una forma de, no nos devuelve solamente el objeto nuevo, sino nos devuelve una tupla. Bien, una tupla quiere decir un arreglo de dos elementos. En el primero tenemos, esto es filas, eh, filas en inglés es rows, así que rows updated, ¿no? Que fueron actualizadas. Y cuál es, perdón, este es el número de filas. Bien, una cosa a tener en cuenta es que el returning que nosotros tenemos acá en true, que nos dice el modelo actualizado, solamente va a funcionar en, y acá lo dice, solamente es soportado, esto es, solamente lo pueden usar si la base de datos que están conectados es Postgres o eh, Microsoft SQL. No si tienen, en este caso nosotros estamos utilizando una base de datos de memoria, así que no vamos a tener, pero no importa, porque lo que podemos hacer es, podemos sacar el returning y, o dejarlo en realidad, porque no importa, y esto que nosotros estamos devolviendo acá nos va a dar la fila, ¿bien? Entonces lo que podríamos hacer es, en este caso es la fila que estamos devolviendo, entonces podríamos agarrar y buscar, no. Mm. Bien, lo que podemos hacer acá es utilizar la función que ya usamos antes, que es find by pk. Volvemos a buscar el usuario que queremos actualizar y devolvemos la versión actualizada de ese usuario. Bien, dado que el returning true no nos va a devolver lo que nosotros queremos acá. Entonces esto lo podríamos sacar. Cuando corremos nuestra aplicación y llamamos al update, podemos ver de que podemos actualizar efectivamente el mail. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos utilizar otros mail? Porque las validaciones siguen en el lugar. Entonces, la 1 sí, porque no existe ese mail, pero si nosotros recordamos todos los usuarios que tenemos, creo que se llama Nelson, ahí va. Los tres usuarios tienen la 1, la 2 y la 3. Entonces, no podemos actualizar ninguno de los usuarios a un mail que ya tenga algún otro. Sí podemos cambiar el que ya tiene actualmente, ¿no? Este la 1 puede ser la 5 y después podemos usar la 1 porque ya la 1 no está usado. ¿Bien? Pero acá podemos ver cómo en la ruta decimos el usuario que queremos cambiar, qué datos queremos cambiarle y en la consola se puede ver cuál es la query que se está ejecutando. En este caso, se hace un update de users con un set de todos los parámetros donde el ID sea el que nosotros mandamos arriba. Bien, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer el delete. Vamos a empezar desde acá, esta vez. Vamos a hacer delete user, async. Solamente lo único que vamos a tomar es un user ID, en este caso. Vamos a hacer de la misma forma, vamos a hacer un try. Vamos a hacer un catch de cualquier error. Y vamos a tirar ese error para arriba. Throw error. Bien. Y acá adentro lo que vamos a hacer es... creo que delete no estaba devolviendo nada, devolvió solamente un mensaje. Normalmente cuando uno llama a delete podemos devolver lo que nos da, pero usamos el método destroy. ¿Bien? Y acá le tenemos que pasar cuál es el ID del... en realidad no, tenemos que pasarle la query, ¿no? Porque tenemos que buscar de la misma forma que hicimos acá. Estas options, de la misma forma que hacemos el find all, bueno, es esto mismo tenemos que hacer.
Entonces podemos pasarle esto así. Bien, entonces le decimos dónde ID sea el user ID y listo. Delete user, nosotros lo queremos exponer acá. Ya nuestro user provider lo tiene. Ahora tenemos que hacer con nuestro servicio que tomaba un ID. Bien, ese ID ahora ya puede hacer una llamada. Tenemos que hacerlo asíncrono y hacer una wait de userprovider.deleteUser. Le pasamos el ID. Hacemos un return solamente para ver qué es lo que nos devuelve. Nos va a devolver la cantidad de filas que fueron actualizadas con la llamada que hicimos. Esto es muy parecido a lo que es este get. Así que vamos a copiar esto de acá. Fíjense que antes nosotros hacíamos más o menos lo mismo. Así que ahora, ¿cuál copié? Copié mal. Este de acá sería. Muy parecido a este. En el cual, en vez de llamar a este método, nosotros llamamos al deleteUser. ¿Bien? Hacemos que nuestro método sea síncrono y con esto deberíamos tener una API completa. Bien, en la cual podemos hacer delete user 1, 2, 3, no existe, dice 0, actualizó 0, no nos dice que no existió, pero podemos ver que funciona. Si decimos borrar el 1, dice, nos devuelve un 1, quiere decir que borró un usuario. Si tratamos de hacer get de todos los que teníamos, ya el con ID 1 no lo tenemos más. Si hacemos get 1, no lo tenemos más, usuario no encontrado. Si hacemos un put al 1, tampoco nos da, bueno, en este caso nos devuelve null, porque no le hicimos ningún chequeo como tenemos en el get, ¿no? Normalmente uno, antes de hacer el update, acá nosotros fuimos directamente a la base de datos, pero normalmente uno va y busca a ver si existe ese usuario realmente. Bien. Esto lo podemos hacer tanto eh, en el provider como lo hacemos acá. Ven que acá hacemos if user. Bueno, esta misma llamada de get user lo podríamos hacer en el update. Acá podremos hacer const, por ejemplo, user igual a get user. Le mandamos el user ID. Y si en realidad ya con solamente llamar a esto, a este getUser, cuando no hay un usuario, nos va a decir usuario no encontrado. ¿Bien? Vamos a guardar esa pequeña mejora. Vamos a hacer en realidad pequeño olvido de mi parte. Si no hacemos el await, el getUser se resuelve en un momento en el cual ya no está dentro de un try catch. Bien, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno está haciendo cuestiones asíncronas. Y bien, ahora si nosotros corremos la aplicación de vuelta y hacemos esta llamada, vamos a tener usuario no encontrado. Bien, entonces ya podemos borrar el 1, podemos borrar el 2 también. Si borramos de nuevo vemos que nos da un 0. Ya tenemos por completo una API REST que nos permite crear usuarios, borrar usuarios, actualizarlos y hacer pequeñas búsquedas, como por el ID o por el nombre. En este caso, nombre y email. Bueno, eso fue todo por lo que es ORM. Todo esto lo hicimos con la base de datos. Recuerden que esta es una base de datos SQLite. Hay que ver este archivo de acá. También se puede hacer la misma integración con una base de datos MySQL, cambiando el dialecto y cambiando una serie de parámetros. Y lo vamos a ver después. Buenas tardes y bienvenidos al sexto video de Node. Mi nombre es Nelson, no ha cambiado. Y hoy vamos a ver cómo autenticar, cómo hacer para agregar autenticación a nuestros endpoints en Express para poder tener las rutas protegidas. Y vamos a ver un poco de autenticación con Passport. Así que vamos al código. Bien, lo primero que vamos a hacer es, recordemos en el punto en el que estamos, en el que nuestra aplicación tiene la capacidad de tener una API REST que lo que tiene es, podemos ver si hacemos node source
app y nos conectamos al 90, 80, 90. Nosotros tenemos la capacidad de ir a buscar un usuario. En la clase agregamos cómo traer un ticket, que es una unidad, es una entidad relacionada al usuario. Recuerdan este ticket acá, usuario. Podemos ver que cuando definimos ticket decimos que un usuario tiene varios tickets y que un ticket pertenece a un usuario. Esto es meramente anecdótico, pero es la diferencia con el video anterior. Eso lo hicimos en clase. Y lo que queremos hacer ahora es crear un endpoint nuevo que nos permita a nosotros loguearnos. Entonces vamos a empezar con el login, ¿no? Vamos a crear nuestro login. Nuestro login queremos que sea un get, vamos a agregarlo como un post, porque normalmente nos devuelve un usuario, nos devuelve un token, digo, y lo que vamos a hacer acá es, vamos a pegarla a la misma ruta, solamente que a login, ¿bien? Con esto nosotros le pegamos, no existe login, no existe post en login, así que lo que vamos a hacer va a ser crear vamos a crear este endpoint. Bien, perfecto. Bien, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer en nuestro proyecto es instalar las dependencias para manejar Passport con JWT y poder crear los tokens. Bien, vamos a parar la aplicación, vamos a poner npm install y vamos a instalar Passport como la librería que va a manejar lo que es la autenticación. En este caso tenemos que decirle qué estrategia queremos usar. Vamos a instalar Passport JWT para eso. Y vamos a usar JSON Web Token, que es una librería que nos permite crear un token JWT. Bien, vamos a poner instalar en nuestro proyecto. Esto va a instalar los paquetes que necesitamos y ahora, si vemos nuestro package JSON, vamos a tener Passport JWT y JSON Web Token. ¿Bien? Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestro middleware de una forma en la que tengamos todo lo que sea login dentro de middleware. ¿Bien? Entonces vamos a poner aquí, nosotros tenemos login, pero login no es de loguearse o de hacer login, sino ahí viene de login de mostrar cada request que se hizo y qué header va a tener, ¿no? ¿Cuál es el header que estamos devolviendo? Se hizo un request a tal URL y siempre devolvemos que es un JSON la respuesta. ¿Bien? Lo que podríamos hacer acá, dado que esto se usa en todo el sistema, por ejemplo, es imprimir vamos a hacer request.get. Me parece que hay un get header. Header acá que le podemos poner, sí, get header, y le vamos a poner authorization. Sí. Se hizo un request a la URL, authorization, y lo vamos a imprimir acá. ¿Bien? Esto es meramente para que después cuando se imprima en la consola veamos si hizo un request a esto y también veamos la autenticación que estamos enviando. ¿Bien? Eso nos va a servir. Entonces, creamos un middleware de authentication.js y acá adentro lo que vamos a hacer es, vamos a traer passport. Bien, vamos a traer, como lo traemos, con un require de passport. Vamos a traer la estrategia. Bien, necesitamos la estrategia de JWT, que esa la vamos a sacar de la librería que instalamos específicamente para eso, passport JWT. Y vamos a traer, en este caso, ahora sí vamos a sacar esta va a ser la estrategia en sí, la vamos a sacar de passport JWT, de lo que importamos, está ahí acá hay una clase que se llama
JWT Strategy, ¿no? Disculpen. Y vamos a sacar un método que lo vieron ahí recién, que es el extract JWT. Este extract JWT es un namespace. En realidad, esto de acá lo vamos a ver en un segundo, tiene una serie de funciones adentro. Y lo que vamos a definir acá, que es muy importante, es el secret. Este es un secreto que solamente, clave secreta, vamos a ponerle que solo conoce el server. Bien. Esta clave es la clave que va a definir, va a codificar nuestro JWT en una forma en la que solamente los que saben, conocen esa clave van a poder generar JWT que tengan sentido. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir a passport. Vamos a decirle a passport.use. Acá llamamos a esta función y lo que vamos a hacer es, vamos a decirle new JWT strategy. Acá le tenemos que pasar unas opciones, ¿bien? Como estas opciones son opciones propias de la estrategia. En este caso lo que vamos a configurar van a ser dos. Vamos a configurar JWT from request, que esto nos dice, bueno, cuando me llegue un request, cuando me llegue una petición, ¿cómo cómo obtengo el token? Bueno, lo vamos a pedir a través del bearer token, esto de acá. Bien. Ahí vamos a ver bien esto. Esta va a ser la función de cómo sacarlo. Y después lo otro nos pide secret o key. Y acá le vamos a poner secret. Perfecto. Entonces ahí le dijimos a Passport que use esta estrategia. Bien. Lo segundo que nos pide el use es un callback. Perfecto. Este callback viene con el payload, JWT payload, y una pequeña función de done. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a abrir y vamos a preguntar. Cuando nosotros cuando recibamos el JWT payload, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a recibir es, dame un segundo que traigo esto acá, lo que vamos a recibir es un token, JWT.io. Lo que vamos a recibir es un token de este estilo. Bien, esto es el payload que se llama. Nosotros vamos a recibir en el header o en la cabecera authorization, vamos a recibir un token así. Y adentro de nuestro método, del método que estamos viendo acá, JWT payload, vamos a recibir esto, esta data que nosotros estamos codificando. Bien, acá este es el secreto, el secreto, esta página es muy importante, es muy útil para justamente ver si lo que estamos haciendo está bien. Esto acá ustedes pueden poner solamente la clave que conoce el server. Fíjense que si yo cambio esto, cambia totalmente esta parte de acá, ¿no? Entonces esto es lo que nos da a nosotros. Si el contenido cambia, obviamente va a cambiar no solamente lo violeta, sino también lo azul. ¿Ven? Perfecto. Nosotros lo único que vamos a guardar va a ser un username y un password. Bien, no vamos a guardar nada más. Esto van a ser las dos cosas que nosotros guardemos adentro de nuestro objeto. Bien, entonces acá JWT yo podría preguntar, por ejemplo, if JWT payload.user es igual a admin, ¿ok? Y ponemos JWT payload.password equals admin, bien. Disculpen, la tos está intensa. Si estos dos es cierto, yo lo que quiero devolver es, si es admin, entonces nosotros tenemos que, esto es un middleware, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer un return y vamos a hacer return de lo que nos devuelva el done, el callback con, acá
en el primer parámetro es si hubo algún error. Si hay un usuario, devolvemos el usuario, bien, y si no, y después al final devolvemos un mensaje. Podemos devolver info, bien. Entonces, supongamos que en este ejemplo vamos a hacer de que si el usuario es admin y el password es admin, entonces vamos a devolver. No vamos a devolver nada en lo que es error, bien. Esto acá, el primero representa, la primera parte del callback representa error. Y vamos a devolver, por ejemplo, el usuario user. Bueno, en realidad nuestro payload ya tiene, JWT payload, ya tiene el usuario, así que vamos a dejar ese usuario. Si nosotros fuésemos a buscar el usuario de la base de datos, ¿no? Supongamos que traemos el usuario de la base de datos y lo identificamos correctamente, acá podríamos devolverle el usuario, el mismo usuario. ¿Bien? Entonces, esto acá que estamos devolviendo, para dejarlo bien claro, vamos a hacer usuario. En este caso vamos a hacer que sea lo mismo ahí. Bien. Error no hay ninguno, entonces mandamos null. Bien. Y no mandamos ningún mensaje ni nada más. Pero, si no llega a ser admin y con el password admin, entonces vamos a devolver un error. ¿Cómo devolvemos un error? Hacemos un return. De nuevo, no hay ningún. Acá podríamos devolver un error si hubiese algún error. En este caso vamos a devolver que no encontramos un usuario y vamos a devolver un mensaje. Por ejemplo, el usuario no es válido. Bien. Con esto, bastante simple, ya tenemos ya le estamos diciendo a Passport que registre la estrategia y que efectivamente la pueda usar cuando lo llame. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora con este Authentication es vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a pedir el módulo de Authentication. Vamos a hacer un require de barra middleware barra authentication. Bien, esto va a ser de que lo primero que haga Node cuando ejecuta este archivo, va a ser ir a buscar el middleware y al llamarlo, lo primero que va a hacer es ejecutar todas estas líneas de acá y va a ejecutar use. Entonces va a registrar la estrategia. Bien, con esa estrategia registrada, ahora sí nosotros podemos proteger nuestras rutas. Bien, pero antes de proteger nuestras rutas, tenemos que tener una forma de poder loguearnos a la aplicación, poder efectivamente loguearnos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear acá, muy simplemente, vamos a crear un use acá. Vamos a poner login. Bien, esto va a ser barra login. Y vamos a decirle, bueno, en realidad podríamos poner app.post directamente. Y acá trabajar cómo vamos a trabajar la autenticación. Bien, cómo vamos a hacer el login, efectivamente el login. Lo que nosotros queremos hacer acá es tener un request, una response, como siempre. Esto obviamente lo podemos hacer bien, en realidad vamos a hacerlo correctamente. Esto podremos tener una ruta, podremos crear nuestra ruta acá, route, y decir nueva ruta, auth.js. De la misma forma que tenemos el router acá, podríamos hacer así y hacer auth acá, traer el router, no traer el user service, acá va a ser un auth service que vamos a tener, bien, y en services va a estar en auth. Y acá vamos a hacer un post, que va a ser este post de acá, y este post va a ser el que nosotros vamos a definir con cómo nos logueamos, bien. Esta estrategia de acá, la vamos a dejar acá, el out service, en realidad el out service va a ser el que nos va a dar eso. Pero nosotros vamos a hacer de que este router nuevo de autenticación, auth router, y desde nuestra aplicación
importamos no solamente el user, sino también el outRouter, y este es el que le decimos que outRouter use login. Ahí va. Bien. Con esto, todo lo que sea login lo va a manejar el outRouter, y este router es el que vamos a tener el servicio acá. Perfecto. Bien. Bien, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro login va a ser interpretar el usuario y el password que nos llegan, y con eso vamos a devolver un token JWT para ese usuario y esa contraseña. Bien, si el usuario y contraseña son válidos, vamos a devolver un token, si no, no. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Venimos a nuestro post, venimos acá y hacemos, vamos a sacar el user, ¿bien? Y el password de nuestro request.body, del cuerpo de la petición. ¿Bien? Vamos a sacar esto, y lo que vamos a hacer es, si user es igual a admin, ¿bien? Y password es igual a admin también, entonces vamos a generar el token. Si no, no lo vamos a devolver. ¿Bien? ¿Cómo generamos el token? Bueno, normalmente esto lo tendremos que hacer adentro del out service, ¿no? Por la simplicidad no voy a crear el out service y directamente voy a hacer de que la ruta esta devuelva, pero uno querría un servicio de autenticación, ¿no? Entonces se debería crear un servicio ahí. Ya vimos cómo hacerlo eso antes, así que ahora voy a ahorrar ese paso. Y lo que vamos a hacer es, vamos a decir, bien, lo primero vamos a necesitar es una librería, que la voy a poner acá arriba, que es la librería del JWT. Bien, esto lo hacemos con require de la librería JSON Web Token. Bien. Con esta librería nosotros vamos a poder crear un token JWT. ¿Y cómo lo creamos? Bueno, guardamos una variable token y decimos jwt.sign, quiere decir firmar. ¿Bien? ¿Qué vamos a firmar? Vamos a firmar un usuario, el objeto usuario. Vamos a poner este usuario a pequeño error, ahora que lo pienso. Acá en el middleware no nos vamos a fijar si viene el password, porque el password no va a venir nunca. Error mío. No queremos guardar el password, simplemente queremos el usuario. Bien, vamos a tener el usuario. Yo acá lo que estoy haciendo es definiendo el contenido de el JWT. Este JWT que viene acá no va a tener password, porque si no sería inseguro, ¿no? Estaría el password dando vuelta en el token. La idea es que acá tengo un user. Esto de acá, vamos a ver que esto va a ser user y que nosotros acá vamos a poner admin. ¿Bien? Entonces, venimos acá, hacemos sign. ¿Y con qué lo queremos firmar? Con el secreto. El secret que teníamos antes en nuestra capa de autenticación, en nuestro middleware de autenticación, este secret necesitamos exportarlo. Vamos a decir exports igual, y acá vamos a exportar el secret. Bien, este secret de acá, lo que nosotros hacemos en nuestro out es ir y traerlo. Secret require the middleware's auth. Bien, entonces de ahí sacamos el secret, creamos el token. Bien, y con esto podemos decirle a nuestra response que devuelva un JSON con el token. Bien, perfecto. Este es el único momento en el que nos fijamos si el usuario y la contraseña son válidos, ¿no? Si no, si no nos dieron un usuario correcto, o la contraseña no es la que esperábamos, vamos a devolver un 401
con un JSON que diga, supongamos, eh, mensaje autenticación fallida. Bien, perfecto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer el export de nuestro router y vamos a exponer el router este. Y este router lo vamos a traer acá. En realidad le puse de nombre, claro, este out router en realidad está en el índice. En el índice define esto y ahí tiene el nombre out. El router lo expone como router. Perfecto. Bueno, con esto tendríamos un endpoint de login. Vamos a probar a ver si tenemos el endpoint de login. Router index. eh, Esto es en el app. Routes. No, porque el router lo tengo que devolver de la misma forma que devuelvo acá y es un router ahí. Bien, esto en realidad tiene que ser ahí. Y ahora sí. Perfecto. Está corriendo. Vamos a tener nuestro endpoint.